Queridos alumnos del seminario, me alegra poder verlos nuevamente. Muy buenos días a todos los que están hoy en la clase presencial y a que ahora vean después la clase grabada a los demás compañeros, pues deseo que Dios les bendiga mucho. Estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos disfrutar una nueva jornada de aprendizaje, una nueva aventura del conocimiento de la realidad divina, de lo que Dios significa en nuestras vidas. Y bueno, vamos a arrancar con esta materia que es Teología Sistemática 2. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, queridos alumnos, a esta materia deseando, como en todo, que la puedan aprovechar, que la puedan eh, adoptar y adaptar a su vivencia de fe, a sus ministerios y que, bueno, esta materia sea tan enriquecedora como las que han cursado anteriormente. Quiero darle la bienvenida también y agradecerle profundamente a nuestro hermano Jesús Alfredo Treviño, quien con mucho cariño y con mucha disposición ha aceptado nuevamente el desafío de compartir esta cátedra. La verdad que estoy muy contento porque reconozco el talento que nuestro hermano Jesús Alfredo tiene, la capacidad, eh, mi esposa me decía, yo sí le entiendo al profesor, me dice, yo sí le entiendo. Le digo, qué lindo, le digo, está bien, le digo, mira que para que digas eso es porque sí. Y la verdad que me alegra muchísimo. Estoy muy feliz de que ustedes puedan tener la experiencia de tenerlo como profesor en esta área. Nuestro hermano Jesús Alfredo Treviño, les presento rapidito. Él es profesor voluntario del Seminario de Entrenamiento Ministerial en México, el seminario hermano nuestro, ¿no? de México. Actualmente colabora como escritor en el Departamento de Educación Cristiana, también en México, y él acaba de escribir un excelente artículo en nuestra revista digital, Anuncio de Salvación, este, este número. Así que bueno, también puedo decir que colabora como escritor en nuestra revista digital, Anuncio de Salvación. Nuestro hermano Jesús Alfredo es licenciado en letras bíblicas y tiene varios estudios en las áreas de Biblia y en las áreas de teología. Eh, Vive en la ciudad de Cuernavaca, ¿no es cierto, Así es, brother? sí, En la Cuernavaca, ciudad, Morelos, en la correcto. ciudad de Cuernavaca, Morelos, la eterna ciudad de la primavera. Así que, pues, mi querido hermano, muchas gracias por tu tiempo. Sé que también estás desvelándote y la verdad que eso lo valoramos. Así es que no quiero perder más tiempo, quiero orar a Dios para que iniciemos esta cursada y después te dejo con tu clase, amigo querido. Así es que vamos a orar. Bien. Amado y buen Padre Celestial, en el poderoso y santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre bondadoso, nos disponemos a arrancar una nueva cursada en esta preparación que estamos teniendo, Señor, para ser mejores siervos y siervas de tu Hijo Jesucristo. Ponemos este tiempo de enseñanza, de reflexión, de aprendizaje en tus manos. Señor, yo te ruego que como alumnos puedas abrir nuestra mente, nuestro entendimiento y que podamos penetrar en el misterio de tu realidad. Te rogamos, Señor, por nuestro profesor, quien con amor, con disposición, quiere compartir con nosotros, Señor, el conocimiento que tú le has impartido. Padre, guíalo y que sean sus palabras quienes puedan traer bendición, frescura y sobre todo, Señor, que podamos ser transformados en nuestras vidas una vez que conocemos más de tu palabra. Ponemos todo este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues la Muchas clase es gracias, toda hermano. tuya. Les deseo feliz cursada para todos, hermanos. Dios los bendiga. Buen día. Claro que sí. Muchas gracias, Abraham. Dios te bendiga.
Pues saludos de paz, queridos hermanos. No nos conocíamos, yo siento que no nos conocíamos todavía, pero por gracia de Dios estamos aquí y vamos a tomar este curso que se llama Teología Sistemática. Vamos a continuar con el curso 2. Así es que, por favor, siéntanse todos bienvenidos. Vamos a tomar de esta hora. Nuestras clases van a ser los días miércoles y jueves de bueno, es que para mí son las 6 de la mañana, pero para ustedes, no sé, creo que son 2 horas o 3 horas, no estoy seguro. Son las 9 acá. Ah, ok, son 3 horas entonces. Entonces vamos a tomar el tiempo corrido de 1 hora 45 minutos. Por supuesto, en el momento que ustedes necesiten levantarse o hacer algo urgente, con toda libertad pueden hacerlo. Pero de mi parte voy a estar tomando sin pausa, no voy a hacer ninguna pausa, sino voy a tomar tiempo corrido de de esta 1 hora con 45 minutos. Muy bien, pues me va a gustar mucho que ustedes participen, que pregunten, que comenten, cualquier cosa que ustedes sientan que debe de profundizarse, de ampliarse o de repetirse, con toda confianza yo estoy para servirles. Y este curso de teología sistemática, la materia de teología sistemática, es una materia, creo que todas son muy importantes y yo sé que ustedes tienen muy buenos profesores con materias muy interesantes, pero una particularidad que tiene esta materia en lo especial es que mucho de lo que se maneja en la teología sistemática ya está estructurada en nuestras mentes y en nuestras creencias. Cualquier hermano, y esto lo puedo decir con toda certeza, cualquier hermano o hermana de nuestra iglesia, aunque no haya tomado ningún curso de teología sistemática, todos los conceptos y la estructura misma ya está estructurada en su mente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque muchas de las veces cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nosotros somos evangelizados en la iglesia, somos evangelizados en base a nuestra doctrina de una manera particular. Y nuestra doctrina, esos 28 puntos de fe que actualmente tenemos en nuestro documento doctrinal, justamente están muy relacionados, incluso están si me permiten la palabra, están basados en la teología sistemática. Así es que ustedes pueden ver nuestros artículos de fe, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, el ser humano, el pecado, la salvación, etcétera. Todo eso está muy relacionado y se vincula de una manera muy directa con el tema o con las áreas de la teología sistemática. Por eso es que es muy importante aprender teología sistemática porque entonces aprendemos al mismo tiempo a ver por qué creemos y por qué pensamos así. Entonces, cuando ustedes vean algunos de sus puntos de fe, quizá a algunos les parezca más atractivo que otros, pero cuando ustedes puedan ver sus puntos de fe, van a poder percatarse de que hay una vinculación inmediata, una relación muy directa con los conceptos de la teología sistemática. Bueno, entonces, qué vamos a abarcar en este curso 2? Bueno, vamos a abarcar tres de los temas importantes: antropología bíblica, cristología y soteriología. Pues solamente a manera de recordatorio voy a pasar por ustedes la siguiente gráfica. ¿Se está viendo el material que estoy compartiendo? Sí, sí, se ve. Ok, muy bien. Solamente a manera de recordatorio. Las áreas de la dogmática es otra manera de llamar a la teología sistemática, teología dogmática, que son lo mismo, se constituye por diferentes áreas. Normalmente en el curso 1
lo que se abarca, lo que se analiza, estudia, es la teología propia, es decir, toda aquella temática que tiene que ver con Dios Padre. Y lo que está en el círculo, y yo solamente puse en color los temas que vamos a estar abordando en este curso 2, que son antropología, repito, cristología y soteriología. Pero todas esas áreas que ustedes pueden ver ahí y que ya estamos sabidos de que constituyen, todos están relacionados, están vinculados, dependen uno de otro, pero todos estos temas componen justamente lo que es la teología sistemática y nosotros estaremos abordando en lo particular 3 de esos temas. Obviamente en una relación muy íntima porque en el caso de la antropología bíblica, justamente es la base para el desarrollo de la siguiente área de estudio, que es la cristología. Y los efectos de la cristología sobre la antropología tiene como resultado la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Por eso es que estas 3 áreas de preferencia se estudian juntas, porque de la una depende la otra. Muy bien. ¿Qué vamos a abordar? Voy a obviamente a empezar con el tema de de la antropología bíblica. ¿Y qué vamos a abordar en este tema de la antropología bíblica? Bueno, vamos a abordar 3 asuntos esenciales. Vamos a ver lo que es el origen del ser humano. Nuestro escenario de análisis es obviamente la escritura, la revelación contenida en la Biblia, en la escritura. Podríamos haber abordado, y de hecho hay materias que se dedican a eso, hay antropología dentro de las ciencias humanas, está por supuesto la antropología. La antropología en ese marco de las ciencias humanas se subdivide en otras muchas subtemas, muy interesantes todos, por supuesto. Tenemos materias o asuntos o disciplinas, por ejemplo, como antropología de la religión o antropología social también. Es decir, tenemos sobre antropología, se pueden hacer muchos abordajes. Sin embargo, en nuestra materia de teología sistemática, el abordaje sobre la antropología obviamente va dentro del campo de la revelación bíblica. Por eso es que lo estamos llamando antropología bíblica. Muy bien, sobre esto vamos entonces a revisar, vamos a analizar qué dice la revelación de Dios sobre el ser humano en cuanto a su origen, qué dice en cuanto a su naturaleza y qué dice en cuanto a su constitución. Todo esto nos van a dar los conceptos básicos, una plataforma necesaria, repito, para poder entender nuestros puntos de fe. Y nosotros vamos a también, esta va a ser una gran ventaja cuando uno tiene el conocimiento sobre la teología sistemática, entonces uno muy fácil puede empezar a analizar también el discurso que manejamos en la iglesia. Porque muchas veces el discurso que manejamos en la iglesia, ya sea en el púlpito, ya sea en estudios o en charlas informales, todo ese discurso que nosotros manejamos en el ámbito eclesial tiene, por supuesto, una estructura, tiene conceptos de fondo, y bueno, ¿de dónde viene todo eso? ¿Cómo es que nosotros aprendimos a hablar de Biblia, a hablar de teología, de la manera en que lo hacemos? Bueno, se van a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta todos que mucho de las raíces de nuestras creencias justamente vienen de allí, de la teología sistemática. Muy bien. Pues bienvenidos todos, hermanos. Vamos a comenzar con hoy y mañana, con nuestra primera sesión sobre antropología bíblica. Muy bien, dice antropología bíblica. ¿Qué es la antropología?
en la perspectiva bíblica, bueno, es la doctrina sobre el ser humano. ¿Por qué llamamos doctrinas? ¿Por qué la teología sistemática maneja todos esos componentes como doctrinas? Doctrina sobre el Espíritu Santo, doctrina sobre la Iglesia, doctrina sobre el pecado, doctrina sobre los últimos tiempos o escatología. ¿Por qué se maneja todo esto como doctrina? Bueno, solamente para relacionar esta parte, cuando surge la teología sistemática surge desde hace varios siglos. Uno de los primeros teólogos sistemáticos fue Agustín de Hipona. Él puso las primeras bases, si estamos hablando del siglo tercero después de Cristo. Imagínense, el siglo tercero después de Cristo para el siglo XXI en el cual estamos nosotros, pues son muchísimos años. Pero este pensador cristiano Agustín de Hipona puso las primeras bases para empezar a estructurar lo que más adelante ya con otro gran pensador que es Tomás de Aquino. De hecho, Tomás de Aquino fue quien estructuró la teología sistemática tal y como la conocemos hoy día. Aunque hoy día obviamente tenemos muchos autores que trabajan teología sistemática. Nosotros vamos a estar trabajando sobre un autor en lo particular que se llama Luis Berkhoff. Yo en su momento les voy a pasar a ustedes por lo menos 3 referencias de teología sistemática, pero de esas 3 referencias, la que más vamos a estar utilizando es la de Luis Berkhoff. Bueno, pero remontándonos a un poquito haciendo de historia. Agustín puso las primeras bases. ¿Y cómo se le ocurrió a Agustín que podía formularse una teología sistemática? Aunque en su momento él no lo pensaba como una teología sistemática. Pero Agustín, y no solo Agustín, sino otros pensadores, se pudieron dar cuenta que en la escritura, a lo largo de la escritura, existen diferentes temas que están por ahí. Por ejemplo, la cuestión del ser humano, quién lo creó, cómo está constituido, cuál es su naturaleza. Otro de los temas, el Espíritu Santo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la obra de Jesucristo, su persona y su obra. Entonces, los pensadores de antaño, los pensadores de la antigüedad, se pudieron dar cuenta que en la Biblia había temas, distintos temas fácilmente identificables. Entonces se dieron a la tarea de ir agrupando esos temas y hablar estar escribiendo y estar exponiendo acerca de cada uno de ellos. Nosotros, por supuesto, cuando vemos nuestra Biblia, no vemos estos temas ya clasificados, apartados, sino simplemente vemos todo el material de la revelación. Pero la verdad es que incluso si usted le ha tocado preparar un tema o escucha a su líder, a su pastor ver un tema, es muy fácil darse cuenta que el ponente, el orador, el predicador diga: hermanos, hermanas, bueno, vamos a hablar sobre la salvación. Y entonces, al hablar sobre la salvación, empieza a tomar versículos del material de Pablo, empieza a tomar versículos quizá de los evangelios, posiblemente algunos del Antiguo Testamento. Entonces, ese estar tomando versículos de uno y otro lado significa reconocer que hay un tema del cual se puede hablar y que viene fragmentado en toda esa revelación bíblica. Bueno, cuando más adelante ya Tomás de Aquino formula su dogmática, formula su teología sistemática, bueno, él ya de él estamos hablando en un periodo varios siglos después de Tomás de Aquino, y para él ya es más fácil tener este sentido de cuáles son los temas que van apareciendo en la escritura. Y hoy para nosotros
tenemos toda la ventaja, tenemos toda la facilidad porque ya la teología sistemática ya viene estructurada para nosotros. Es como, y ya está el platillo ahí listo. Ya tiene el plato principal, los complementos, ya tenemos ahí nuestra agua, etcétera. Ya todo, el plato que vamos a comer ya está todo compuesto, ya está preparado, ya está listo. Bueno, lo que pasa con nosotros hoy es que esa teología sistemática que hoy analizamos, estudiamos, aprendemos, ya está lista, ya se conjuntó. Alguien más ya lo hizo para nosotros. Y por eso es que hoy día para nosotros es mucho más fácil abordar cada uno de estos temas porque, eh, eh, como repito, es una doctrina, son doctrinas porque ya están conjuntadas, ya están armadas. Cuando usted va al punto de fe sobre el ser humano, se va a dar cuenta que viene el párrafo de explicación y abajo vienen muchos versículos de referencia. Obviamente, esos versículos de referencia están alimentando ese párrafo de explicación que viene allí en el punto de fe. Entonces, por eso cada punto constituye una doctrina. ¿Por qué? Porque es una sistematización de los temas que existen en la Sagrada Escritura. ¿Se entiende la palabra sistematización? Sistematizar algo es cuando uno va conjuntando, va agrupando, va clasificando elementos que tienen características muy particulares, que los distinguen de manera esencial. Por eso es que en términos de la antropología bíblica vamos a estar viendo pasajes tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero que tienen el mismo tema, que en este caso es el ser humano. Muy bien, pues estamos en esta parte. Antropología bíblica, la doctrina sobre el ser humano, su origen y naturaleza. Su origen y naturaleza. Vamos a ver varios aspectos generales. Todo este material que nosotros veamos en las diapositivas, sesión por sesión, ustedes lo van a recibir. Así es que no se preocupen por tener que anotar lo que ustedes están viendo porque lo van a recibir. Lo que sí pueden anotar son preguntas, comentarios adicionales, algunas inquietudes que ustedes tengan. Eso sí, anótenlo para que podamos comentar y platicar. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Antropología bíblica, la doctrina sobre el ser humano, su origen y naturaleza, aspectos generales. Vamos a ver todos los aspectos que están rodeando este tema. Dice, dentro de la teología dogmática, la cual sigue un orden sistemático partiendo desde la teología propia, es decir, la doctrina sobre Dios Padre, continúa con el estudio de la antropología, ya que es un tema subsecuente a la teología de Dios Padre. Y a su vez, la antropología es un tema ligado necesariamente con otros dos, los cuales son la cristología y la soteriología. Por eso es que este curso 2 está centrado de manera especial en estos tres temas vinculantes. Punto 2. Tradicionalmente, el estudio de la antropología parte de que el ser humano constituye el centro del interés de Dios y que su existencia viene a ser la corona de la creación. Eso es algo que doctrinalmente estamos de acuerdo y resalta cuando se expone el tema sobre el ser humano. Incluso se puede ver cómo cuando escuchamos a un predicador hablar sobre el ser humano, elige aquellos pasajes que están relacionados con este asunto. Es decir, ver al ser humano como aquella corona de la creación. Dice, por ello, el ser humano posee una relevancia significativa sobre el resto de los seres creados. Y aunque tal es verdad, aunque doctrinalmente tal asunto es verdad, hay que observar la relación
del ser humano desde una perspectiva integrativa, antes que desde una visión piramidal, como frecuentemente sucede. Una de las cosas que saltan a la vista con el tema de la antropología es que un enfoque que nos ha sido heredado por mucho tiempo es que el ser humano no solo es corona de la creación, sino el ser humano es lo más importante de este mundo. Así es que ya en la vida cotidiana, los seres humanos hemos aprendido eso, aunque no seamos personas religiosas, seres humanos religiosos o no, tenemos en nuestro conocimiento que somos lo más importante en el ser humano. Pero eso es muy fácil decirlo, pero a veces las consecuencias de estas ideas que se pueden llevar al extremo son el resultado de lo que hoy día vivimos como raza humana. Es decir, en el sentido de que si una cosa es lo importante, que en este caso somos nosotros, el ser humano, entonces todo viene a ser para nosotros. Y por eso es que la grave crisis que hoy tenemos solamente en las últimas décadas se empieza a ver al ser humano en una relación integrativa con su entorno, porque en siglos pasados, sobre todo a partir de la, de la industrialización y todo eso, el ser humano o esos conceptos sobre el ser humano como la corona de la creación nos ha llevado a un encumbramiento de la criatura que somos nosotros sobre el resto de las criaturas. Así es que todo ha venido a ser para nuestra, o ha servido a nuestra funcionalidad de lo humano. Y por eso es que no, esta cuestión del lugar integrativo que tiene el ser humano con respecto a todo es realmente una postura relativamente reciente, porque esto no existía, pero es algo que hemos heredado. Y hoy día esto se muestra también en el púlpito. En el púlpito ustedes nunca escuchan un tema sobre, bueno, casi nunca escuchan un tema sobre ecología o sobre la mayordomía del ser humano en el ámbito de lo ecológico. Es muy raro escucharlo. Normalmente escuchamos predicaciones sobre el ser humano, pero en esa perspectiva, como corona de la creación, como el objeto del interés de Dios que Dios vino a salvar y a restaurar, y como que todo lo demás queda en un segundo plano. Pero la teología moderna y la perspectiva moderna sobre el ser humano ya no lo sigue viendo desde esa posición heredada, sino ahora lo pone en este plano de lo que hoy llamaríamos en términos seculares, de como parte del ecosistema vivo que hoy constituye el mundo creado. Entonces, aquí hay que hacer, yo creo que vamos a tomar eh, conceptos muy interesantes sobre esta parte cuando veamos la constitución del ser humano, vamos a tomar conceptos bíblicos muy interesantes que nos van a nosotros a situar en esta perspectiva de por qué tenemos un lugar integrativo en nuestro mundo actual, en la creación actual. Bueno, continuamos con los aspectos generales. Dice también, tradicionalmente, la creación del ser humano tuvo, según el testimonio bíblico, su referente directo en Dios. De ahí que teológicamente se distinga al ser humano como portador. Ese es un gran concepto que se maneja hasta el día de hoy. Es un concepto que tuvo su nacimiento en los primeros siglos de la era cristiana, pero que hoy está plenamente afianzado.
el concepto de imagen de Dios. El ser humano es portador, el ser humano tiene la imagen de Dios, a diferencia de cualquier otro ser creado. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa tener la imagen de Dios? ¿Qué significa ser portador de la imagen de Dios? Dice, la imagen de Dios se ha interpretado en referencia a las capacidades intelectuales y morales presentes en el ser humano. De ahí, entonces, su capacidad consciente y de discernimiento moral es lo que le coloca en el lugar más elevado, pero al mismo tiempo en el lugar o en un lugar de mayor responsabilidad, lo que la Biblia llama mayordomía. Eso es lo que la Biblia va a llamar bajo el concepto de mayordomía. Vamos a seguir adelante para ir conjuntando toda esta serie de ideas. En la visión general de la antropología bíblica se han reconocido dos elementos básicos en el ser, o aquí viene con esos términos porque son los que se manejan en la teología sistemática, dos elementos básicos en la constitución ontológica del ser humano. Por un lado, lo material y corpóreo, y por otro lado, lo espiritual. Tomando un poquito lo que es la referencia de la antropología como disciplina humana, en las últimas, en el último siglo más o menos, hemos llegado a la conciencia de que muchas cosas que hay en el ser humano tienen que atenderse de una manera relacionada. Por ejemplo, antes el conocimiento que se vertía en cuanto a nuestras necesidades era simplemente la definición del hombre, del ser humano como un ser biopsicosocial, es decir, lo biológico, lo psicológico y la interacción social. Y eso definía al ser humano. Actualmente esto ya se ha tenido una mayor apertura y se empieza a reconocer también la parte espiritual en el ser humano. Y esto no es algo, digamos, en términos de aceptación, es algo relativamente nuevo. Pero en términos de experiencia social, pues no es para nada nuevo. El fenómeno religioso, como ustedes lo saben, ha acompañado al ser humano desde su mismo origen. Ahora, en esta perspectiva de la antropología bíblica, vamos a ir revisando cómo hay dos elementos que son básicos. Y, por ejemplo, en estos dos elementos básicos, lo corpóreo y lo espiritual, están presentes en la teología bíblica. Es decir, cuando uno piensa en el ser humano, cuando la Biblia piensa en el ser humano, sobre todo hay muchos conceptos muy interesantes en el pensamiento hebreo, porque se ve al ser humano como una unidad no solo corpórea que necesita cosas, sino también que necesita cosas materiales, alimento, vestido, etcétera, pero también necesita otro tipo de cosas, cosas no materiales. Y en este caso, obviamente, son las cosas espirituales o elementos espirituales. Por eso es cuando tenemos en la Biblia, cuando Jesús dice, no os preocupéis por el alimento o por el que habéis de comer o por el vestido que habéis de vestir, sino todo eso se les va a dar. Dice, preocupaos más bien por el reino de Dios y su justicia, y todo esto vendrá por añadidura. Es esta idea de que el ser humano tiene múltiples necesidades es algo que está reconocido en la Escritura, pero todas esas necesidades que tiene el ser humano
no son solamente materiales y que atienden a lo corpóreo, sino también son necesidades espirituales y que están muy presentes ahí. Ahora, yo sé que esto, ¿cómo vincularíamos esto con nuestra experiencia de iglesia actual o la experiencia pastoral actual? Bueno, en la experiencia pastoral actual nos vamos al otro extremo, porque en las iglesias el discurso de la predicación va más que nada para atender al ser humano, pero en los aspectos espirituales. No se atiende al ser humano ni en lo material ni en lo corpóreo, sino solamente en lo espiritual. Así es que si ustedes escuchan predicaciones sobre el ser humano, van a escuchar normalmente asuntos relacionados con el pecado, con la salvación, con la vida eterna, etcétera, puras cosas que tienen que ver con eso. Pero, ¿cuáles serían algunos temas? Y esto es muy fácil. ¿Cuáles serían algunos temas que atienden a lo material y lo corpóreo, que atienden a la psique del ser humano? Para mí hay un pasaje bíblico que me llama mucho la atención y es un pasaje que está registrado en Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando en el texto de Marcos 10:45 dice para dar su vida en rescate por muchos, ahí la palabra que aparece y que se tradujo como vida es psique o psuque. Pero esto es interesante porque normalmente lo psíquico está referenciado solamente a lo mental. Y hay otro término en el Nuevo Testamento que se utiliza para vida, que es zoe, pero en ese pasaje de Marcos 10:45 no se utiliza zoe, no vino a dar su zoe, no vino a dar su vida. Es decir, zoe es la vida biológica, la vida, la existencia, es decir, Jesús viene, entrega su vida biológica en la cruz, muere la vida biológica de Cristo, y eso es lo que nos salva. No, el escritor utiliza en lo particular psuque, vino a dar su vida, vino a dar su psuque, porque justamente en el contexto del pensamiento bíblico, psuque es justamente la integración de la vida completa de Jesús. Es decir, Jesús no vino a dar solo lo biológico de Él por nosotros, no, vino a dar su persona completa, su vida completa, todo su ser completo para nosotros. Y eso tiene implicaciones muy interesantes porque si Jesús vino a dar su vida completa, todo su ser por nosotros, entonces es todo su ser lo que nos alimenta. Y entonces, si esto es así, entonces la predicación que hay en el púlpito sobre el ser humano debería de abarcar esos dos elementos, lo material y corpóreo y lo espiritual, no solo lo espiritual. Y si abarcara lo material y corpóreo, entonces el pastor vería a mi nombre, a Jesús Trejo, a ver, el pastor fulanito de tal, ve a Jesús Trejo, pero no lo ve solamente en su dimensión espiritual. Hay que predicarle a Jesús Trejo sobre el pecado para que tenga cuidado, hay que predicarle sobre la santidad para que se porte bien, hay que predicarle, no sé, sobre la vida eterna para que se esfuerce más. Si estos dos elementos, lo material y corpóreo, estuviera bien integrado con lo espiritual, entonces el pastor diría, bueno, Jesús Trejo es padre, Jesús Trejo es esposo,
¿qué le voy a predicar a Jesús Trejo para que sea un buen padre? Para que sepa guiar a sus hijos. ¿Qué le voy a predicar a Jesús Trejo para que sea un buen esposo? Para que si tiene rasgos machistas, si tiene ideología machista, corrija eso. Y entonces, cuando uno ubica al ser humano en esta doble dimensión de lo material y corpóreo y lo espiritual, entonces el discurso, la enseñanza, la educación cristiana que se ejerce o que se proyecta para cualquier creyente tiene que ser completa, tiene que ser integrativa y no solamente estar dirigiendo siempre al lado solamente espiritual. Pero eso es un ejemplo de cómo a veces los conceptos que decimos, bueno, el concepto está ahí, sí, hay en el ser humano dos elementos que lo constituyen, lo material y corpóreo y lo espiritual, sí, todo eso uno lo sabe. Hasta el miembro de la iglesia que tenga menos tiempo en la iglesia lo sabe. Sí, eso está bien, pero ¿cuáles son las repercusiones de tener un balance parcial? ¿Cuáles son las repercusiones de solo enfocar lo espiritual y no atender a las dos cosas completas? Bueno, eso ya lo podemos ver y ya se puede ver en nuestra formación. Cuando usted le dan la oportunidad de dirigir un tema a la congregación, sin ser adivino, usted va a elegir siempre temas espirituales. Eh, em, eh, y nunca se le va a ocurrir agarrar o trabajar un tema, dijéramos, en nuestro escenario eclesial, un tema cultural. Un tema cultural sobre cómo ejercer una paternidad responsable, cómo tener una comunicación de pareja efectiva, cómo ser conscientes de, digamos, las cuestiones o las ideologías que están penetrando o que pudieron estar penetrando en mi, en mi idiosincrasia o en mi escenario familiar. Bueno, no predicamos nada de eso. Como que decimos, es que lo importante es lo espiritual. Lo otro, ¿no? Lo otro, pues el hermano que lea por ahí algo si lo necesita por ahí que lea algo. Pero la verdad es que no. O sea, cuando uno piensa en el tema de la antropología bíblica y uno ve al ser humano en esta doble constitución, material y corpóreo y espiritual, entonces uno tiene que enfocar la atención pastoral en esa doble dimensión y no solo una. Por eso es que nuestras iglesias tienen mucho conocimiento bíblico, mucho conocimiento teológico quizá, pero seguimos en las iglesias, por lo menos acá en México, las mismas problemáticas que encontramos afuera, divorcio, eh, eh, drogadicción en los hijos, alcoholismo, tantas cosas que lo mismo que encontramos afuera se repite o suele repetirse a lo mejor en menor grado, pero se sigue repitiendo en el contexto eclesial. Y a veces decimos, bueno, el hermano o la pareja tal está en conflicto, están conflictuados y es posible que se divorcien. Vamos a orar por ellos. Hermanos, los invito a orar por la parejita fulana porque están atravesando por una crisis matrimonial. Bueno, sí, está bien que estás orando por ellos, pero ¿cuándo en tu rol de predicaciones, en tu cuidado pastoral, invitaste a hermanos psicólogos, invitaste a especialistas, a médicos que estuvieran ahí alimentando esa parte de lo corpóreo en el ser humano? O sea, no, porque decimos es que la iglesia nos dedicamos solamente a las cosas espirituales. Lo demás no tiene tanto interés. Pues no tendrá tanto interés, pero sí hay una necesidad muy grande y muy profunda sobre eso también. Y
Esto lo estoy diciendo, queridos hermanos, porque los conceptos no es mera información que nosotros vamos a ir aprendiendo. Si yo les digo para la sesión de mañana, digo, a ver, por favor, hermanito, hermanita, díganme, ¿cuáles son los elementos básicos de la constitución del ser humano? Ah, claro, yo se lo digo, hermano, es lo material y lo corpóreo, lo material y corpóreo y lo espiritual. Esos son los dos elementos que constituyen al ser humano. Ah, tiene usted palomita, tiene usted una estrellita porque contestó bien. Sí, pero los conceptos no son solo información. Los conceptos generan actitudes, generan creencias y generan tareas, ¿no? Entonces, si yo no estoy consciente no solo de aprender conceptos, sino lo que eso implica, cuáles son las implicaciones prácticas de eso que estoy aprendiendo, entonces no voy a poder hacer, dijéramos, correcciones, cambios, adecuaciones, avances en mi propia práctica actual. Entonces, pero si el revisar los conceptos y el analizarlos y el profundizarlos nos ayuda a ser críticos con nuestra situación actual y si algo no estuviera bien, entonces corregirlo o hacer ahí algunos ajustes necesarios, bueno, creo que eso sería mucho mejor que solo tener el concepto y en teoría comprenderlo, ¿no? Esta parte es algo que también a mí me interesa mucho que podamos ir revisando poco a poco. Muy bien, seguimos avanzando. Dice, pero esta observación de los dos elementos que constituyen al ser humano, lo corpóreo y lo espiritual, no es exclusivo de la concepción bíblica, porque la visión griega también reconoce estos dos elementos. Cuando la escritura habla del ser humano en términos de lo corpóreo, material y lo espiritual, no es que solo la teología bíblica lo haya descubierto. Ya había otras visiones que también conceptuaban al ser humano de esa manera. ¿Y cuáles las dos culturas más allegadas al surgimiento de bueno, son más de dos culturas, pero cuál es la que mayor influencia tuvo sobre la teología bíblica y la estructuración de todos los documentos bíblicos? Obviamente que fue la cultura griega. Entonces, pero aquí se está señalando algo. Dice, porque la visión griega también reconoce esos dos elementos. La diferencia es que la concepción griega suele ser dicotómica. ¿Qué significa eso? Que lo corpóreo y lo espiritual están peleados. Sí, están allí, pero están peleados. Lo dicotómico quiere decir que hay dos elementos que forman parte de, pero que formar parte de es una unión conflictiva, ¿sí? La dualidad, se maneja la dualidad del dualismo. Ustedes han escuchado ese concepto del dualismo. El dualismo griego es pensar que solo que lo espiritual está siempre sobre la carne, sobre lo corpóreo. Entonces, como lo espiritual es lo más importante, entonces atendamos a lo espiritual. Y lo corpóreo, eso, pues, eso es finito, eso va a terminar, eso va a desaparecer. Así es que preocupémonos solo sobre lo espiritual. Fíjense que hablando sobre este asunto, hay dos corrientes que se pueden ver en el Nuevo Testamento y que surgieron en base a este escenario de lo dicotómico, de la dualidad griega. Y estas dos corrientes, una
ustedes han escuchado seguramente, una es el estoicismo y la otra corriente filosófica es el hedonismo. El hedonismo y el estoicismo como corrientes filosóficas las tenemos incluso antes del mismo surgimiento de la teología cristiana, porque el hedonismo y el estoicismo tienen su origen más o menos en el siglo III antes de Cristo. Así es que cuando surge la doctrina cristiana, la doctrina hedonista y la doctrina es conocimiento de muchos. Y ustedes me van a decir, y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y cómo sabemos eso? ¿Cómo puedes saber eso? ¿Cómo puede saberse eso? Es muy fácil. Vamos a contrastar. Estoy ejemplificando esta parte del punto 6, de cuál es la diferencia entre la visión bíblica que se tiene sobre el ser humano y la visión o la influencia de las corrientes de las filosofías griegas. Bueno, un ejemplo muy fácil. Eh, los fariseos critican a Jesús en cierto momento cuando los cuando eh, en esos caminares que tenía Jesús con sus discípulos, nos dice el texto bíblico que más o menos siempre estaba curiosamente cerca a un grupo o de escribas o de fariseos, etcétera, para ir tratando de ver en qué se equivocaba Jesús. Y entonces, en una de esas ocasiones critican a Jesús, dice, oye, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Yo no veo que ustedes tomen ayunos. Incluso tú andas de invitación en invitación. Entonces, de eso te critican a Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas y los saduceos estaban ya muy influenciados por el estoicismo. ¿Y qué es el estoicismo? Bueno, el estoicismo es una corriente filosófica que nos va a decir que lo corpóreo es malo. O sea, el ser humano en sí mismo es pecado y totalmente pecado. Así es que, ¿cuál es la manera de dominar al pecado? Bueno, la única manera de dominar ese pecado es someterlo. ¿Y cómo lo vamos a someter? A través de cosas que nos causen rigor. Dejar de comer, oraciones largas y continuas, y una abstinencia de todo aquello que nos cause placer. Es un renunciamiento a todo eso. Así es que el estoicismo es una doctrina que piensa que en la medida en que uno eh, domine la carnalidad, los impulsos del cuerpo, en esa misma medida uno puede entonces ser bueno o ser lo que Dios quiere. Y si Jesús hubiera tenido esa misma idea, entonces tenían los fariseos y los escribas, desde el primer momento que Jesús llamó a sus discípulos, les hubiera dicho, ¿saben qué? Ustedes no lo saben todavía, pero de los 7 días de la semana vamos a ayunar 4 y solo vamos a comer 3. Y de los tiempos de oración vamos a pasar 8 horas diarias orando de rodillas, porque todo eso los va a hacer ustedes más buenos. Pero como Jesús no tenía esas ideas estoicistas, entonces él buscó la santidad y buscó el hacer al hombre como Dios quería,
pero por un camino diferente. Por eso es que el apóstol Pablo también lo dice. En 1 Corintios 13 dice, yo puedo entregar mi cuerpo para ser quemado. Puedo dar todo lo que tengo y repartirlo a los pobres. Y puedo hacer esto y aquello, es decir, cosas estoicistas. Pero si nada de eso tiene amor, entonces de nada me sirve. Y créanme que los fariseos y los escribas ayunaban muchas veces, oraban muchas veces, eran especialistas en la interpretación, o ellos creían serlo, de la Sagrada Escritura, porque estudiaban muchísimo. Pero ellos que ayunaban mucho, que oraban mucho y que estudiaban mucho, y que tenían el nombre de Dios en sus oraciones continuamente, estaban cerca de Dios. En la perspectiva de Jesús, no estaban cerca de Dios. ¿Quiénes estaban cerca de Dios? En la perspectiva de Jesús, los publicanos, los pecadores, las rameras, ellos eran los que estaban más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque justamente la atención de Jesús abarca ambas cosas, lo material y corpóreo y lo espiritual, pero no a la manera estoica, sino en una manera totalmente diferente. Y Jesús busca la santidad, por supuesto. Jesús les enseña a orar a sus discípulos y Jesús les dice también una enseñanza sobre el ayuno y todo eso, pero en una perspectiva totalmente diferente a la que ya se practicaba en aquella época. Entonces, esta dicotomía, que es algo muy del pensamiento griego, es algo que sí va a hacer diferencia en la teología del Nuevo Testamento, porque nos va a llevar a un punto en donde el ser humano no está conflictuado. Y aun cuando en Romanos 7 el apóstol Pablo dice, he aquí aquello que quiero hacer, aunque sé que es bueno, no lo hago, porque encuentro esta verdad que el mal está en mí. Y como el mal está en mí, aquello que quiero hacer, que sé que es bueno, finalmente escapa de mis manos. Pero luego dice, pero gracias doy a Cristo Jesús que Él me ha liberado de este cuerpo de muerte. En otras palabras, que Él me ha dado la luz y la capacidad para que yo no atienda carnalmente o lleve una vida carnal, sino que yo despierte a una nueva vida o una nueva integración con Dios. Y todo esto, hermanos, créanme que es importante porque entonces nosotros podemos ir diferenciando, podemos hacer discernimiento sobre sobre lo que nosotros mismos decimos y sobre lo que escuchamos. Cuando discursos en el púlpito o en las charlas de la iglesia son muy dicotómicos, son mucho del dualismo o son muy estoicos, que llevar una vida cristiana, pero en términos estoicos. Eso, créanme, que sucede con mucho más frecuencia de lo que en realidad pensamos. Cuando la vida cristiana se lleva en esa perspectiva de la vida estoica, entonces creo que no estamos entendiendo bien el Evangelio y tampoco estamos entendiendo bien la santidad, porque el perfeccionamiento, aunque ciertamente es dejar el pecado, no significa dejar aquellas cosas que nuestro cuerpo necesita, que son de nuestra corporeidad. Por eso el Señor Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo que ustedes necesitan
que Dios Padre sabe que lo necesitan, les será dado por añadidura. Pero es una situación diferente, en un plano totalmente diferente. Bueno, vamos a continuar con este, para terminar este párrafo. Dice, es decir, argumenta que el alma es eterna y el cuerpo es transitorio. Si el alma es eterna y el cuerpo no, porque en la perspectiva bíblica el cuerpo va a ser transformado. Ya no vamos a tener ese mismo cuerpo cuando el Señor venga y cuando podamos entrar por gracia de Dios a la vida eterna, el cuerpo va a ser transformado. Entonces uno puede decir, bueno, el cuerpo va a ser transformado, entonces el cuerpo no importa. El cuerpo no tiene importancia, porque finalmente va a quedar en el olvido, va a quedar en la historia. Pero, sin embargo, el cuidado que nosotros tenemos actualmente sobre el cuerpo es muy importante en esa perspectiva de la antropología bíblica. Y no solamente estar pensando que lo que para nosotros interesa es solamente lo que está más allá y no lo que hoy tiene este lugar en nuestra experiencia humana. Dice, y que su coexistencia es forzada. La coexistencia es forzada cuando uno piensa que uno puede orar y decirle a Dios, sabes que Dios, permíteme porque a veces no puedo cumplir tu voluntad porque mis impulsos no me dejan, entonces yo quiero que tú me ayudes a hacer tu santa voluntad. Actúa tú en mí, que tu Espíritu Santo me invada para que me guíe a hacer las cosas buenas que tú quieres. Eso es muy duro. Eso es muy, muy griego, muy del pensamiento griego. Pensar que como yo no puedo hacer las cosas, necesito que un agente externo lo haga. Espíritu Santo, tú ayúdame. Dios, tú límpiame. Dios, tú guíame, tú llévame. Como el niño pequeño de 3 años, que todo el tiempo hay que llevarlo de la mano, naturalmente. O sea, si un niño de 3 años tú no lo llevas de la mano, corre muchos riesgos. O se puede perder, se puede caer, eh, muchos riesgos tiene. Entonces, por eso a un niño de 3 años tú siempre lo tienes que llevar de la mano. Pero a un cristiano adulto, consciente, formado, ya no lo puedes llevar de la mano. Pero a veces la vida cristiana se vive en estos términos del pensamiento griego, del pensamiento dualista. Señor, yo no puedo, tú ayúdame. Señor, yo soy incapaz, tú dame de tu espíritu, tú llévame. Y todo esto parece bueno, parece familiar, parece cotidiano de la vida cristiana, pero es muy dicotómico, es muy dualista. Y el pensamiento cristiano, la teología cristiana, sobre todo el pensamiento de Pablo, es, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Pero, ¿qué significa eso? Y otra manera de decirlo también en las palabras del apóstol Pablo, porque en Cristo ya no hay varón ni mujer, ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre. Las 3 categorías, la categoría de género, hombre, mujer. La categoría étnica, judío gentil. ¿Quién vale más? Esto siempre ha sido una cuestión de la historia humana. Los conquistadores y los conquistados. Los conquistadores son los que valen más. Los conquistados son los que valen menos. Las cuestiones étnicas. Y la cuestión del estatus social. Esclavo libre.
¿Quiénes valen más? Los ricos, los pobres. Los pobres son pobres porque quieren, no tienen ambición, es gente ignorante, no tienen ninguna aspiración, pues, son pobres porque quieren, punto. Tres categorías de género, hombre-mujer, de género, de estatus social, esclavo libre y de distinción étnica, lo racial, ser racista. Esas cuestiones son cuestiones del viejo hombre, de aquel que está sin Cristo, de aquel que no ha entrado en el Evangelio ni en el reino. Entonces, fíjense cómo los conceptos no son solo conceptos, sino conforman toda una práctica, conforman toda una ideología, conforman toda una razón de ser del cristiano. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos estas cuestiones de la teología sistemática para ver cómo está funcionando nuestro cristianismo actual, cómo funciona nuestra manera de experimentar la fe. Decimos, bueno, es que el hermano es muy cristiano. Sí, este hermano o hermana es muy cristiano. Bueno, sí, pero ¿qué quieres decir con eso? Es muy cristiano, ¿en qué términos? ¿En los términos del dualismo griego? ¿En los términos de una visión o una experiencia dicotómica de la vida? ¿O es cristiano en los términos del Evangelio de Jesús y de la explicación que tiene Pablo de estar en Cristo, de vivir en Cristo? Entonces, decirse cristiano es muy fácil, pero explicar cómo, cómo uno ejerce su fe, cómo uno ejerce su cristianismo, bueno, ahí está la cuestión. Vamos a seguir avanzando. Punto 7. Dice, sin embargo, la visión bíblica, aunque también considera la transitoriedad del cuerpo, remite al espíritu como una dádiva divina. De esta manera, el ser humano no es una dualidad, sino una unidad perfectamente integrada. Lo material y lo espiritual no son elementos opositores, sino que ambos elementos suman para constituir al ser humano. Y repito, eso, la manera, si para eso a uno le queda muy claro, entonces el trabajo pastoral también va a ser muy claro y va a ser incluso de mayor bendición, porque ya no estaré enfocado solamente a la cuestión espiritual, predicar y predicar y predicar solo lo espiritual, sino atender a todo lo que el ser humano es. A ver, ¿quién es Jesús Trejo? Ah, bueno, es un creyente que se esfuerza por ganarse la vida eterna. Pero ¿quién más es Jesús Trejo? Ah, bueno, es padre, es esposo, es hijo también, es hermano carnal de otros hermanos carnales. O sea, somos cada persona, somos muchas cosas, tenemos muchas vinculaciones. Y esto en el trabajo pastoral, cuando uno está consciente de todo esto, entonces es una pastoral que atiende o que trata de atender a todo lo que el ser humano es, todo lo que Jesús Trejo es. ¿Cómo podemos hacer de Jesús Trejo no solo un buen creyente, un creyente fiel? ¿Cómo hacemos que Jesús Trejo sea un mejor padre, sea un mejor compañero de trabajo, sea un mejor esposo, sea un mejor hermano para sus hermanos carnales, sea un mejor hijo con sus padres? Entonces, toda esta cuestión es una visión integrada. Por eso es que
El Nuevo Testamento nos da muchos consejos para la familia, para el creyente, o sea, está todo incluido, no solo lo espiritual, todo se incluye en la visión bíblica que hay sobre el ser humano, no solo una parte, porque hacerlo sobre una parte eh, parcializa, disminuye, limita el ejercicio pastoral y también este, las cuestiones del propio creyente. El propio creyente, ¿qué pasa desde esa perspectiva, qué pasa con el creyente? Bueno, el creyente, ¿con qué queda conforme? ¿Con qué queda contento? ¿Fui a la iglesia? Sí. ¿Di mi diezmo? Sí. ¿Canté las alabanzas? Sí. ¿Saludé al pastor? Sí. ¿Saludé a los hermanos? Sí. Pues ya está todo completo entonces. Entonces, él también, el creyente, empieza o aprende a ver su vida nada más en ese aspecto de lo espiritual. Y el creyente piensa, bueno, es que sí tengo problemas, tengo ansiedad, a veces hay noches que no puedo dormir por preocupaciones, o tengo conflicto con mi pareja, o tengo problemas como en mi paternidad, como en mi rol de ser padre, tengo problemas en mi trabajo. ¿Y qué piensa el creyente? Ah, bueno, pero ya me ayudará Dios. Finalmente eso no importa. Lo que importa es que yo sea un buen creyente. Y todas esas cuestiones, repito, desintegran una visión completa sobre el ser humano. Y la antropología bíblica justamente se trata de tener una visión completa, integrada del ser humano en todos los ámbitos. Muy bien. Mm, Punto 8 dice, pero cada visión sobre la constitución del ser humano, sea la griega o la bíblica, ya sea la griega o la hebrea, traen sus propias consecuencias respecto a la ética. Desde la dicotomía de la visión griega se desarrollarán varias posturas, siendo las más conocidas el hedonismo y el estoicismo. Y efectivamente uno puede tener una experiencia de Dios en términos estoicistas, como la tenían los escribas y fariseos. O en el otro extremo, uno puede tener una experiencia de Dios en términos hedonistas. ¿Qué sería en términos hedonistas? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo recrimina a la iglesia de Corinto, dice, ustedes participan en todo tipo de rituales idolátricos y luego, como si nada, vienen a la iglesia y aquí participan de la comunión. Dice, eso no puede ser. Dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Por qué? Porque la problemática en la iglesia de Corinto es la iglesia de Corinto, una iglesia constituida mayormente por gentiles, pero gentiles que están atrapados en esas corrientes de la dicotomía, ¿no? Es decir, bueno, el cuerpo no es algo, el cuerpo no va a heredar la vida eterna, va a ser transformado, entonces el cuerpo no importa. Entonces, que si hay viandas sacrificadas a los ídolos, pues comamos. Que si hay rituales de rituales culticos en los templos paganos que incluyen inmoralidad sexual, bueno, el cuerpo, a Dios no le importa, el cuerpo no va a heredar la vida eterna, vayamos. Y entonces el apóstol Pablo tiene que reconvenirles, tiene que corregirles, tiene que decirles, no, el cuerpo también es algo que debe mantenerse en santidad, pero no en la perspectiva estoica, es una santidad y esto creo que es algo que todavía falta de explorarse en la experiencia cristiana actual porque
la santidad entendemos como un dejar hacer. Eh, eh, ¿Cuál es el hermano que es santo? Ah, el que ya no hace esto, el que no hace aquello, el que abandonó esta práctica, etcétera. Es el que no hace. O sea, la persona santa es el que no hace. Aprendemos eso y sentimos que eso es ser santo. Pero la perspectiva bíblica sobre la santidad es lo contrario. El pecado está en aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Es decir, un sentido positivo. Porque si lo manejamos como un sentido negativo, no hagas, no gustes, no pruebes, como decía el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, algunos creen que la vida en Dios es no comas, no gustes, no vayas, no estés, etcétera. Dice, conceptúa la experiencia de Dios en esos términos. Dice, sin embargo, ¿cómo se debe de ver? Haciendo las cosas buenas, practicando el Evangelio, experimentando el Evangelio. No solamente en la cuestión de la teoría, sino en el ejercicio práctico. Por eso es que aquella máxima cristiana es: el pecado no está en aquel, está en aquel que sabe hacer lo bueno. El cristiano ya sabe hacer lo bueno. Entonces, sabe hacer lo bueno, pero ahora pone en práctica todo pues lo que es necesario hacer conforme a ese evangelio. Muy bien, vamos en cierto momento vamos a abordar estas posturas en una manera más amplia, que es aquí en esta parte lo estamos dando muy resumido, pero dice el hedonismo, punto número 9, el hedonismo es la identificación y la búsqueda insistente del placer de los sentidos como el fin único para el ser humano. Mientras que por otro lado el estoicismo es en sentido opuesto la represión, mientras la persona hedonista busca el placer, la persona estoica busca la represión de ese placer. Dice la represión del placer de los sentidos y el fomento de una vida disciplinada que lleve a la virtud. La máxima estoica decía que en la medida en que reprimas tus impulsos humanos, en esta misma medida serás más virtuoso. Y por eso es que los escribas y fariseos más o menos iban en esa dirección. Punto 10 dice, para la visión bíblica, siendo el ser humano una unidad, la ética se desarrollará en un plano distinto y teniendo tres aspectos principales. Primeramente, la persona se reconoce como imagen de Dios. Y esto es muy importante. La persona se reconoce como imagen de Dios. Segundo, el trato con el prójimo se vuelve una condición ineludible para el comportamiento ético. Y tres, el cumplimiento de las normas divinas, los múltiples mandamientos que podemos mencionar, son el referente primordial para una guía hacia el bien. Entonces, estos tres elementos van a estar de lo uno, son como tres escalones. No puede faltar un escalón porque entonces aunque existan los otros dos, pierde la funcionalidad. Entonces, tienen que ser los tres escalones para que avancemos de manera eficiente y sólida, consistente. De otra manera, no viene, no tiene sentido esto. Entonces, las tres cosas van juntas.
Uno, el reconocerse como imagen de Dios. Dos, el trato con el prójimo como una condición ineludible, algo que no puedes eludir. Voy a citar una enseñanza del Señor donde dice, cuando tú vayas al templo a ofrecer tu presente y ahí te des cuenta que tienes algo contra tu prójimo o que tu prójimo tiene algo contigo, dice, ve, deja tu presente, ve, reconcíliate y solamente después de la reconciliación entonces ya puedes venir y ofrecer tu presente. Eso tiene que ser una condición, el trato, las relaciones, uno no puede decir que uno ama a Dios, como dice la Escritura, si aborrece a su prójimo. Dice, porque el que aborrece a su prójimo es que no conoce a Dios. Entonces, por eso es que en la antropología bíblica o en la visión bíblica viene esta relación de tener primero la imagen de Dios y actuar dignamente conforme a esa imagen de Dios. Segundo, mantener las relaciones con nuestro prójimo de manera adecuada, sanas, dirigidas por la bondad, por la comprensión, por el amor cristiano. Y tres, el apego y el cumplimiento a la voluntad divina. Esta voluntad divina expresada a través de muchos lineamientos que comúnmente llamamos mandamientos, de muchas ordenanzas, como un referente para que nosotros entendamos que nuestra vida va o está dirigida hacia lo bueno, hacia el bien. Bueno, antes de que pasemos a esta parte, vamos a revisar en esta parte tres términos hebreos que nos van a alumbrar mucho sobre la constitución del ser humano. Pero antes de hacerlo, me gustaría hacer pausa para preguntarles a ustedes, hermanos, si hay algún comentario, alguna inquietud que ustedes tengan con lo que hemos visto hasta ahorita. Bueno, si no hay ninguna observación, comentario, pregunta, alguna inquietud, entonces vamos a entrar a revisar, pero vamos a ver solamente sin trabajarlas, porque me gustaría trabajarlas el día de mañana en la sesión de mañana, pero sí quisiera que por lo menos viéramos esta parte de los conceptos bíblicos que se utilizan para describir la realidad humana. Y sí me gustaría que hiciéramos ahorita solamente el trazo, pero que el abordaje ya lo tuviéramos el día de mañana. Muy bien, dice los principales conceptos bíblicos que se utilizan para describir la realidad humana. Vamos a tener aquí tres conceptos. Los tres conceptos son conceptos hebreos. El primero de ellos es basar, el segundo de ellos es nefesh y el tercero de ellos es ruach. Cada uno de ellos tiene todo un enfoque, son conceptos muy prácticos. Tienen, por supuesto, una profundidad, pero también tienen una parte práctica que son los que alumbran mucho
lo que va a ser la antropología del Nuevo Testamento. Estos tres términos, Basar, Nefesh y Ruach, van a componer o van a describir lo que es la realidad humana, ¿sí? Y todavía sin entrar en materia, me gustaría que ustedes me dijeran, me recordaran un poquito cómo es que surge la creación de los primeros seres humanos. Hermana Esther, ¿me puede usted recordar cómo es que viene a la existencia Eva, según el relato bíblico? Buen día. Sí, Eva fue creada a partir de la costilla que Dios sacó de Adán cuando lo hizo dormir. Muy bien, claro que sí. Muchas gracias, hermana Esther. Recordando Génesis 1 y 2, en Génesis 1, en el relato de Génesis 1, nos da una panorámica general. Dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Nos da la perspectiva general. Pero en el relato de Génesis 2, ya nos introduce en muchos más detalles. Dice que Adán fue creado primero y que no sabemos cuánto tiempo pasó entre la creación de Adán y después de Eva, pero lo que se nos dice es que Adán fue creado primero y que Adán tuvo un trabajo y cuyo primer trabajo o primera labor asignada por Dios fue nombrar o poner nombre a todas las criaturas que Dios había creado, que Dios había hecho. Pero sucedió algo muy curioso porque en esta experiencia que Adán tuvo de estar poniendo nombres a los diferentes seres vivos, ahí viene una anotación en el texto donde dice, pero Adán no encontró a nadie en el cual pudiera reflejarse. Y como Adán entra en esa experiencia de decir, bueno, pues ya nombré estoy tratando de recrear un poco la situación ahí, ¿verdad? Entonces Adán dice, bueno, ya le puse nombres a todos y pude darme cuenta que todos los animalitos pues tienen su pareja para reproducirse. Y viven en pareja y después forman manadas y todo eso. Dice, pero yo no vi a nadie para mí. Y entonces Dios se da cuenta de los sentimientos de Adán y lo hace caer en un sueño. Lo hace caer en un sueño y como dice el relato, toma una costilla, que eso tiene un sentido simbólico pero también teológico, toma una costilla de Adán y de ahí forma a Eva. Y cuando Abraham despierta y ve a Eva, dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. La palabra hebrea para varón es ish y la palabra hebrea para mujer es isha. La única diferencia es la terminación femenino. Ish para hombre, isha para mujer. Pero es la misma raíz. Por eso es que Adán dice, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Pero una de las cosas interesantes también aquí, que encontramos en el texto bíblico, es cuando dice el registro bíblico que Adán no encontró en quién mirarse, en quién reflejarse. Y esto nos lleva voy a hacer una relación con Juan 1. Voy a brincar hasta el Evangelio de Juan 1, cuando dice, en el principio era el verbo,
y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Cuando en el texto de Juan, en el texto griego de Juan, dice que estaba frente a Dios, que el verbo estaba frente a Dios, quiere decir, utiliza el mismo sentido que encontramos en Génesis 2, cuando a este Adán no ve en quién reflejarse. Y cuando viene a la vida o a la existencia Eva, que dice, y entonces viendo a Eva, dice, tú serás varona porque del varón fuiste tomada. Solamente Eva es finalmente en quien Adán puede reflejarse. Pero esto tiene un sentido profundo, porque mientras en Juan se utiliza la palabra estar frente a Dios para decir ser igual a Dios, es decir, tener la misma naturaleza que Dios, porque uno de los principios de la cristología, como lo vamos a ver, es una temática que corresponde también a este segundo curso, porque uno de los principios de la cristología es que Cristo posee la misma naturaleza del Padre, no menor, no diferente, no una naturaleza degradada o cambiada, no, sino posee la misma naturaleza del Padre. Por eso ese sentido tiene estar frente a Dios. ¿Quién está frente a Dios? Aquel que es igual que Él, que en este caso es el Verbo, es Jesucristo. Si ese mismo sentido lo pasamos al relato de Génesis 2, entonces tenemos quién está frente a Adán, Eva, la única que es igual al varón, la única que puede estar y mirarse en esa relación perfecta con el varón, con el hombre. Por eso es que mujer y hombre, ambos de manera perfecta reflejan la imagen de Dios. Entonces, fíjense cómo esta parte, que no es solo el concepto bueno, la tomó de la costilla y la hizo, y Adán ya se puso feliz porque ya tenía una esposa. Y ya, así, y Adán vio todos los animalitos tenían pareja, pero ahora él mismo ya tenía su propia pareja. Bueno, es más que eso. Esto significa en términos teológicos que si el ser humano se hubiera quedado solo en su versión de hombre, sería incompleta. No sería la imagen de Dios. Pero cuando la mujer viene a tomar existencia y está frente a ese hombre, entonces la imagen de Dios se completa. La imagen de Dios es perfecta. Por eso es que Jesús dice, por eso es que Pablo dice que en Cristo no hay varón ni mujer. La diferencia de género, ¿sí? En Cristo no hay ni varón ni mujer. Se vuelve a ese sentido del relato bíblico, en donde la integración hombre-mujer es perfecta. Y en donde esta integración, en tanto sea, ahora sí que justa, igualitaria, equitativa, en tanto sea eso, entonces esta relación transmite la imagen de Dios. Pero después vino el pecado, vino la maldición sobre la raza humana, y entonces esta integración original se pierde y va a ser recuperada solamente hasta cuando el Señor Jesús haga su aparición en la tierra y nos traiga el Evangelio y los valores del reino. Entonces ahí será otra vez el intento de recuperar esta integración entre lo humano.
en su versión masculina o su versión femenina, pero es esta integración lo que realmente transmite la imagen de Dios y la perfección de lo humano. Muy bien. Bueno, quiero parar aquí, hermanos, para que en la sesión de mañana podamos abordar ya de una manera muy directa estos tres conceptos bíblicos que se utilizan para describir la realidad humana. Y vamos también a ir revisando cómo estos tres conceptos, el concepto basar, el concepto de nefesh y el concepto de ruach, vamos a ver cómo cada uno de ellos van jugando también en nuestra experiencia de fe. Y esto va a ser yo espero que sea muy interesante para ustedes también, porque hay muchas consecuencias prácticas de el tener una correcta, un correcto comprensión, una correcta comprensión sobre esta dimensión de lo humano. Muy bien, pues preguntas, comentarios, hermanos, comentarios finales. Pastor, ¿cómo está? Soy Juan. Adelante, mi hermano Juan. La verdad que estuvo muy interesante la clase, muy edificante. Con lo que me quedé pensando es con la frase que usted dijo, que la imagen de Dios no es completa si nosotros muchas veces tampoco consideramos, ¿no? Las sociedades de antes consideraban a la mujer como, se podría decir, como algo inmundo, en un sentido así que suene feo, ¿no? Y vemos cómo el plan divino también de Dios incluye también a la mujer, y vemos cómo la imagen de Dios se completa en lo que es la persona. Nosotros reflejamos a Dios en nuestra vida, pero también al completar ese círculo también se refleja la imagen de Dios completa, ¿no? En lo que es masculino y femenino, como usted nos había dicho. No sé si me fui por un lado o si más o menos seguí el lineamiento que usted había mencionado. Sí, justamente eso, hermano Juan, porque en la tradición cultural, incluso en la tradición religiosa, como usted bien lo ha señalado, la preponderancia, la preferencia siempre ha estado sobre lo masculino. Yo tengo 3 hijos, pero ya el menor de ellos ya tiene 22 años. Tengo dos mujeres y un varón. El varón es el menor. Pero estábamos feliz con mis 2 primeras hijas. Estábamos felices. Incluso pensábamos, mi esposa y yo, ya no tener más hijos, sino quedarnos solamente con ellas. Pero por bendición de Dios llegó nuestro tercer hijo y fue un varón. Y un hermano de la iglesia de acá, de la iglesia en México, un ministro de la iglesia acá en México, me dijo: hermano, lo felicito porque por fin lo alcanzó la bendición de Dios al tener a mi hijo varón. Y entonces yo me puse a pensar, yo no le dije nada, pero yo me puse a pensar, bueno, ¿y qué la bendición de Dios no me había alcanzado con mis hijas? ¿Por qué la bendición de Dios me alcanza ahora que tengo un varón? Pero créanme que en la tradición secular, en la tradición cultural secular e incluso en la tradición religiosa, siempre hay una preferencia como si el varón tuviera un mayor valor que la mujer. Claro que en los escenarios bíblicos sí tenemos esa diferencia. Son los varones los que se convierten en cabezas de familia, son los varones quienes reciben la bendición del Padre, ¿no? Como el caso de Isaac,
bueno, toda esa dinastía de los descendientes de Abraham, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, pues ni hablar ni se diga, ¿no? Incluso hay, por lo menos acá en México, se han tomado ponencias que especialmente tratan de recuperar ese enfoque sobre el valor de lo femenino frente a lo masculino. Entonces, es cierto, por tradición siempre se ha hecho preferencia más sobre el varón que sobre la mujer. Y en términos de jerarquía religiosa, es innegable. Tenemos ministros, pero no tenemos ministras. Un servidor de ustedes participó como estudiante en el seminario de México, lo que es el seminario de entrenamiento ministerial. Son 3 años los que acá a mí me tocó cursar, 3 años. Después de eso estudié en un instituto en la Ciudad de México, en un instituto teológico en donde justamente hice mi programa de licenciatura. Y yo tenía, en el seminario solo tuve profesores masculinos, de preferencia. En el seminario, digo, en el otro instituto teológico en México, en la Ciudad de México, tuve profesores mujeres. Y una de ellas decía de ellas, una profesora de nombre Rebeca decía, bueno, a mí sí me invitan a predicar a la iglesia porque les gustan las cosas que enseño, pero cuando yo llego a la iglesia donde me invitan, me ponen un atril a la parte baja, no donde está el púlpito, donde está el atrio, no, sino me ponen un atril allá abajo para que yo predique porque soy mujer. Y dice, pero yo no tengo ningún problema, porque lo que estoy predicando yo no me predico a mí, yo estoy predicando a la palabra de Dios. Y mientras yo predique la palabra de Dios, no importa dónde esté, sea que esté en el púlpito o sea que esté en otro lugar, incluso en un rincón, eso es lo de menos. Y esto tiene muchos años que yo lo viví, pero yo venía de esa tradición y había mucho en mí de esa tradición en donde siempre se potencia, se prefiere, se potencia lo masculino sobre lo femenino, ¿no? Y entonces, pero creo que bíblicamente el sentido tendría que ser otro. Y hay mucha enseñanza, evidencia, hay muchas cuestiones que justamente así lo indican. Hermana Esmeralda. Hermano, pasa voz. A vos, paz. A mí me llama mucho la atención esta parte de lo corpóreo y lo espiritual, como pues en nuestra iglesia siempre se ha separado. Usted decía muy claramente, ¿no? Que siempre se preocupa uno por nutrir la parte espiritual, porque uno conozca más de la palabra de Dios, que uno estudie más esto, ¿no? Para poder nutrir la parte del espíritu. Pero como muchas veces descuidamos lo corpóreo en cuanto a que no hay quien nos enseñe en la iglesia que también tenemos que amar nuestro cuerpo, cuidarlo, quizá a lo mejor en algún momento a lo mejor del mes, una clase de nutrición y que es parte de, ¿no? El hacer ejercicio como un hábito desde la niñez, para que también cuidemos con esta parte nuestro cuerpo y estar sanos. Habemos muchos obesos dentro de la iglesia que padecemos hipertensión, problemas con el azúcar y que merma nuestra calidad humana, ¿no? En cuanto a la salud, y que no tendría por qué haber esa incongruencia, ¿no? Porque luego nos dicen, pues, el cuerpo es el templo del espíritu
santo, ¿no? Y entonces, ¿cómo está el templo? O sea, está desnutrido, está obeso, y eso no nos motiva, no nos enseñan, no nos lo recuerdan en la iglesia. En cuanto a la parte psicológica, yo me he encontrado con muchos predicadores, muchos ministros incluso, que dicen que no hay que atendernos con el psicólogo, que no es sano, no es bueno, porque pues el médico de médicos es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y no dudo que así sea, pero yo creo que si el Señor permitió que existan psicólogos, es porque es parte del ser humano, de que uno a lo mejor lo consulte una vez, no sé, en 6 meses, ¿no? Para ver cómo está nuestra psique, cómo vamos en nuestro comportamiento, cómo me estoy comportando yo como esposa, como madre, como hija, si no hay gorno, que no he trabajado en mi persona y que a lo mejor está siendo un choque con lo que profeso y con lo que no hago, ¿no? Que a veces es algo tan visible en nuestros hijos, ¿no? Lo hablo yo como madre, que a veces nuestros hijos nos dicen, pues es que no veo lo que escucho, ¿no? Y a veces, ¿por qué pasa? Porque pues a lo mejor yo tengo un trastorno que desde la niñez lo traigo y que jamás me enteré porque pues nadie me lo dijo, nunca me atendí con un psicólogo, con un psiquiatra, que es parte de los médicos que nos ayudan para ir corrigiendo cosas que a lo mejor hay un desequilibrio en nuestro cuerpo y que no lo conocemos y que vivimos con eso y lo vamos arrastrando y nos va costando incluso sincronizar la parte espiritual con con la parte física, ¿no? Y a veces pues nos dicen, pues es que no veo lo que escucho. Entonces, yo creo que si se nos enseñara desde niños que es una sincronía tal cual lo corpóreo con lo espiritual, pues tanto seríamos mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores esposas, mejores en la sociedad, porque atenderíamos ambas partes y, y pues muchos lo desconocemos. Yo entré a la iglesia a la edad de 9 años, voy a cumplir 49 este año, si Dios lo permite, 40 años sin conocer estos puntos tan importantes. Ok, muchas gracias, hermana Esmeralda. Y sí, efectivamente hay muchas posturas que actualmente tienden hacia ese lado dualista, ¿no? De tener una experiencia dualista de la fe y fomentar una experiencia cristiana, pero dualista. Entonces, sí es útil tener todos estos pues, conceptos, reflexiones para poder hacer las modificaciones, no solo en nuestro pensamiento, pero también en nuestra práctica de fe. Bueno, queridos hermanos, pues muchas gracias. Voy a tener que dejar aquí la clase para que nos veamos el día de mañana. Así es que con el favor de Dios nos vemos mañana en el mismo horario. Y aprovechando su participación, hermana Esme, ¿nos ayuda con la oración para despedirnos? Sí, hermano, con todo gusto. Gracias. Excelente, Padre. Mil gracias, Señor, te damos porque nos has dejado ver el sol del nuevo día, porque sentimos tu cariño, Padre, en los rayos del sol, en el viento fresco, Padre, en el canto de las aves. Y ahora, Padre, en escuchar tu palabra por medio de nuestro profesor, el conocer más, Señor, de lo que tú quieres para tus hijos, para tus siervos. Te agradezco tanto, Padre, que tú permitas que esto que hemos aprendido hoy pueda guardarse no nada más en nuestra mente, Señor, sino también en nuestro corazón. Bendice las actividades, Padre, de todos los presentes, los que han de ver la clase y de nuestro profesor.
sé con nosotros en todo momento, Señor. Y si fuera tu voluntad el día de mañana, permítanos poder nuevamente estar en clase. Te lo imploramos en el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.